para esta parte vamos a pedir que nos acompañe a la profesora Nidia Remolina con el tema Open Banking, oportunidades, desafíos y modelos regulatorios. Tiene su público la profesora Nidia aquí, ¿eh? Quiero primero presentarle algunas informaciones sobre la profesora Nidia Remolina. Ella es colombiana, es profesora de regulación financiera y derecho de las FinTech de Singapore Management University, líder de FinTech Track y directora de industria del Centro de Inteligencia Artificial de la misma universidad. También es miembro del Laboratorio de Innovación FinTech de la Universidad de Zúrich. Pues ahora sí vamos a recibirla con un fuerte aplauso a la profesora Nidia Remolina. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por ese recibimiento. Sé que muchos han estado esperando oír de estos temas y después de las dos primeras fantásticas presentaciones de Werner y de Fernando, pues tengo el honor ahora de dirigirme a ustedes con un tema que a mí me ha apasionado desde que los reguladores empezaron a hablar de esto. Se llama Open Finance. Seguramente varios de ustedes ya han oído las conversaciones sobre esto. ¿Y por qué hemos oído sobre esto en República Dominicana? Porque a finales del año pasado, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, o IFC, se reunieron con la Superintendencia de Bancos en la República Dominicana y sacaron un acuerdo de cooperación para entre ellos sacar un régimen para la República Dominicana sobre Open Banking o Open Finance. Vamos a ver a qué se refiere eso y vamos a ver cuáles son los modelos que pueden estar inspirando al regulador en la República Dominicana y qué implicaciones tiene eso para el desarrollo del ecosistema FinTech y el sistema financiero tradicional. Algo curioso de esta noticia que vi de la República Dominicana es que el Banco Mundial, IFC y la Superintendencia de Bancos se reunieron además, y parece que estos van a ser gran parte de los advisors, de las personas que van a asesorar al gobierno en esta reforma, son japoneses. ¿Por qué es interesante esto? Porque Japón es un país que sí es una economía desarrollada, pero más del 80% de las transacciones y pagos que se realizan en Japón son en efectivo. No es precisamente un FinTech Hub, no es un país que se destaque por el desarrollo de su ecosistema de pagos digitales y es definitivamente un outlier o una excepción en las economías desarrolladas. A mí me pareció muy curiosa esa alianza porque no sé, tal vez es bueno también tener ese tipo de asesores cuando se implementan estas estrategias porque de pronto podemos aprender de lo que ha fallado en Japón y en estas otras jurisdicciones donde tal vez la implementación del Open Finance no ha sido lo que se esperaba. Les voy a contar un poco de varias de esas experiencias, algunas exitosas, otras fallidas y cuáles pueden ser las razones detrás del éxito o, si se quiere decir, el fracaso o las oportunidades de mejora en la implementación del Open Finance. ¿Qué es el Open Finance? Primero, ¿a qué nos referimos con este concepto? Bueno, pues todos hemos usado redes sociales, todos tenemos Facebook, Instagram, todos hemos usado Google en algún momento y este modelo de Open Finance empezó a ser popular porque es el modelo de negocio de las redes sociales o de algunas empresas de tecnología. ¿Y en qué consiste? Cuando nosotros subimos toda nuestra información a Facebook o a Instagram, nosotros damos nuestro consentimiento para que estas empresas, Facebook o Instagram, compartan esta información con terceros desarrolladores. De hecho, si ustedes entran a una página que es www.Meta for Developers o Google for Developers, van a ver todas las APIs, ya les explico qué es un API, pero van a ver una cantidad de Application Programming Interfaces o interfaces de aplicación a través de las cuales ustedes pueden acceder a los datos que tienen Facebook e Instagram o Google de todas las personas que interactúan con ellos. Ellos cobran por el acceso a esos datos y cada API es, desde el punto de vista tecnológico, simplemente un puente de comunicación entre ese tercero que quiere acceder a la información y la empresa que controla esos datos, en este caso
Facebook o Meta o Instagram o Google. Un ejemplo de una aplicación real de Open Finance, sin hablar del contexto del sistema financiero todavía. Yelp. Tal vez mucha gente ha utilizado esta app o cualquier otra app en la que nosotros podemos buscar un restaurante y saber qué piensa la gente en la República Dominicana sobre ese restaurante. Pues ahí vamos a ver reviews del restaurante, el menú, los precios, la ubicación, y para la ubicación ustedes van a ver en esa app el mapa de Google Maps. Sin este esquema de negocio del que les estoy hablando, en el que se usan APIs abiertas, esta aplicación Yelp, los emprendedores, la startup que desarrolló la aplicación, habría tenido que desarrollar un mapa y un sistema de geolocalización desde el inicio. Open Banking o esta interacción a través de APIs lo que permite es que Yelp utilice la información o lo que ya desarrolló Google, en este caso Google Maps. Entonces puede utilizar Google Maps en su aplicación. Lo mismo sucede en Open Finance en el contexto del sistema financiero, pero pongamos un ejemplo con finanzas, pagos. Entonces, un iniciador de pagos, una wallet, una billetera electrónica, podría simplemente acceder, tocar la puerta, tocar la API de una entidad financiera y a través de tocar la puerta, la entidad financiera podría abrirle el acceso a la información transaccional e incluso a la infraestructura de la propia entidad financiera para que yo pueda iniciar un pago no a través de mi tarjeta de débito y crédito, sino a través de la billetera electrónica que un tercero, que no es el banco del que soy cliente, está iniciando. Ese es un ejemplo real de cómo funcionan los pagos digitales en el contexto del Open Banking o del Open Finance. ¿Y por qué inició esto? Algo muy interesante que vemos en los temas fintech y que esto podré explicar o podré hablar más adelante en esta conferencia, cuando hablamos de estrategias regulatorias, todos siempre criticamos al regulador, a todos los reguladores en todos los países en el sistema financiero porque están como tratando de catch up, tratando de alcanzar los desarrollos tecnológicos. No es el caso del Open Finance porque en el Open Finance la discusión de este tema empezó por la regulación. ¿Cuál es el origen de esto? El origen de esto fue el regulador de competencia, ni siquiera el regulador del sistema financiero, sino el regulador de temas de competencia del Reino Unido, la Competition Markets Authority. La CMA hizo un estudio de concentración y competencia del sector financiero en el Reino Unido e investigó a los 9 bancos más grandes de esta jurisdicción. La conclusión del estudio fue: este mercado está muy concentrado y queremos que nuevos productos compitan en contra de las tarjetas de débito y crédito de estos 9 bancos grandes. Necesitamos más competencia para bajar los precios, más competencia para innovar en el sistema financiero. Entonces promovieron no una sanción como lo venían haciendo durante muchos años, sancionaron a Visa, a Mastercard, a algunos bancos, pues ahora la CMA dijo: vamos a intentar algo nuevo, que es promover este modelo de negocio que vemos en Facebook, que vemos en Google, que vemos en Instagram, para el sector financiero y lo vamos a llamar Open Banking. Ahí fue donde empezó la discusión de Open Banking a nivel mundial. Esto fue alrededor del 2013, donde empiezan estas discusiones que se materializan en la iniciativa regulatoria en el Reino Unido en el 2016 y PSD2 o PSD2, que la mencionó Fernando en su primera exposición, que fue la segunda directiva de la Unión Europea de pagos digitales. Estas iniciativas lo que dijeron fue: para promover este esquema vamos a obligar a los bancos, obligarlos a que abran las APIs, a que abran esa puerta de la que hablé, que los terceros desarrolladores pueden tocar para acceder a los datos que controlan los bancos. Empezó porque había un clarísimo objetivo regulatorio: aumentar la competencia. Por eso, en las promesas del Open Finance o del Open Banking siempre se habla de promover la competencia, facilitar la innovación, promover una mejor experiencia para el cliente, promover inclusión financiera, nuevos productos, productos que tal vez digitalmente pueden llegar a zonas donde los bancos físicamente no llegan en algunas jurisdicciones, y fortalecer la capacidad de las entidades de trabajar con datos a través del uso de inteligencia artificial, de modelos distintos de negocio. Pero esto viene con unos desafíos,
que varios países se han venido dando cuenta a lo largo de la implementación del Open Finance. Protección al consumidor. ¿Qué pasa con los terceros desarrolladores? ¿Están regulados en todas las jurisdicciones? ¿Cómo se deben regular? Es claro que el sistema financiero tradicional está sujeto a unas normas exigentes, pero ¿qué pasa con los terceros? No estamos hablando de lo mismo, de acceder cualquier tipo de startup a los datos que tenemos en Facebook, sino estamos hablando de información financiera de las personas, datos que son sensibles, delicados para la mayoría de la población. Problemas de competencia nuevos. Algunas personas, algunos estudios académicos están empezando a mostrar que los agregadores de datos en el sistema financiero están teniendo una relevancia importante. Esto es un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de hacer negocios en el sistema financiero y tal vez tratando de corregir la concentración en pagos digitales, estamos creando otra concentración en el mercado de datos financieros. Es lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, donde una compañía tiene más del 60% del market share del mercado en la agregación de datos y ya tienen en contra una acción de clase, una class action en Estados Unidos y se terminó por acuerdo entre las partes, donde esta compañía que se llama Pledge tuvo que pagarle a los clientes por trabajar con sus datos de una forma que estaba un poco más allá de lo que ellos habían dicho en el consentimiento que otorgaron. Entonces, podemos estar generando otros riesgos como ciberseguridad, gobernanza de datos, nuevos problemas de competencia, que tal vez los reguladores no pensaron tanto cuando estaban hablando de promover la competencia. ¿Y por qué es eso? Porque el regulador de competencia en Reino Unido, porque los que diseñaron PSD2 en la Unión Europea, pues tenían un objetivo muy claro desde el punto de vista regulatorio, pero ellos no necesariamente son los que se encargan de los temas de privacidad o los que se encargan de otros temas de competencia, en el caso de los reguladores financieros, o los que se encargan de los temas de ciberseguridad. Entonces, hay que tener, es un modelo de negocio, un modelo de interacción entre distintas partes que toca riesgos y objetivos regulatorios de distintos tipos de autoridades. Y eso hace que el Open Finance sea un esquema desafiante para los reguladores, porque no estamos hablando solo de objetivos de regulación del regulador financiero, toca muchas otras cosas. ¿Cuáles son los modelos que existen a nivel regulatorio en el mundo? Y aquí algunos ejemplos de esos distintos países que los han adoptado. Yo clasifico los modelos de Open Finance en tres, básicamente. Los dos primeros siendo los principales. El modelo de desarrollo de mercado, el modelo obligatorio y el de cross-border. Voy a empezar por el final, por el de cross-border. Básicamente es un modelo, para no extenderme en ese mucho, en el que una entidad, una autoridad de un país colabora con otras autoridades en otros países para incentivar la apertura de APIs, de estas puertas donde pueden tocar los terceros desarrolladores y que entidades financieras que están localizadas en un país puedan interactuar de esa forma con terceros desarrolladores localizados en otros países. Un ejemplo de esto de esa implementación ha sido el Reino Unido y Singapur. Pero los dos principales, como les decía, son el desarrollo de mercado, el modelo de desarrollo de mercado y el obligatorio. ¿Cuál es la definición de cada uno? Muy sencilla, el de desarrollo de mercado básicamente no es obligatorio para el sistema financiero abrir los datos a terceros desarrolladores. Y el obligatorio, pues lo contrario, es obligatorio para los bancos e incluso otras entidades financieras abrir los datos. ¿Cuál es el del Reino Unido y el de la Unión Europea? El obligatorio, pues porque inició como casi una sanción a los bancos grandes porque quería el regulador promover la competencia. Entonces, para ellos es obligatorio abrir los datos y además algunos tipos de datos deben ser compartidos a través de esta modalidad con los terceros desarrolladores sin cobrar y sin posibilidad de acceder a datos de esos terceros desarrolladores, lo que la banca ha llamado la falta de reciprocidad en el esquema de Open Finance en la Unión Europea y en el Reino Unido, que decía Fernando también en su anterior presentación, que tal vez se va a tratar de corregir con otras de las iniciativas regulatorias que hoy se están discutiendo en la Unión Europea, pero eso no es totalmente claro todavía, pues porque no se han aprobado. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de mercado? Como les decía, voluntario, básicamente.
Pero dentro de ese hay dos subgrupos. Un primer grupo de jurisdicciones, de reguladores que han dicho, no voy a hacer nada, que el mercado se desarrolle solo. Ese ha sido el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, los reguladores no han dicho nada sobre este tema porque para ellos es más difícil coordinarse, hay un problema de coordinación en temas de estrategia en el ecosistema de pagos digitales particularmente, porque en Estados Unidos esta regulación es a nivel estatal. Entonces, cada estado pues, tiene un régimen de licencias distintos para los terceros desarrolladores y lo que ha pasado en la práctica es que el mercado ha creado agregadores de datos. Entonces, Plaid y otros se encargan de agregar y de ofrecer en un solo portal todas las APIs del sector financiero, todas esas puertas para cualquier startup que quiera desarrollar productos y acceder a esos datos para desarrollar esos productos. El otro ejemplo del modelo voluntario es el de aquellas jurisdicciones en donde los reguladores se han encargado de orquestar la implementación del Open Finance, lo que quiere decir que el regulador se pone en la tarea de no obligar a las entidades financieras a abrir sus datos, pero sí ayudarlas a implementar las APIs primero y ayudar a crear confianza en el esquema de portabilidad y en el esquema de compartir datos con terceros desarrolladores. ¿Cómo se crea confianza? Por ejemplo, regulando a los terceros que van, esos innovadores que van a ofrecer los nuevos servicios, por ejemplo, de pagos digitales. Singapur cambió toda su regulación de pagos digitales en el 2019 para meter dentro de este régimen a las billeteras electrónicas y a muchos otros innovadores en el sector de pagos digitales. Sin esa regulación es muy difícil crear confianza, y además crear certeza jurídica para los desarrolladores y las startups que quieren entrar a competir en estos mercados, si ni siquiera hay un régimen de licencias claro. Otro ejemplo de cómo los reguladores en el modelo voluntario se han encargado de incentivar la implementación del Open Finance es, por ejemplo, teniendo un registro de APIs unificado por el regulador, facilitando así la vida de todos los terceros desarrolladores y del sector financiero mismo. También sin impedir que las entidades financieras puedan cobrar y además incluso incluyendo otros actores en el esquema de compartir datos con los cuales las entidades financieras también vean un valor agregado en entrar a ese nuevo modelo de negocio de compartir datos en el sistema. Voy a dar unos ejemplos concretos de esto. Pero primero, antes de entrar en cada país, ha promovido la implementación de estos diferentes modelos la competencia en el sistema financiero. ¿Es verdad tanta bondad de la que hablábamos antes? Pues veamos. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido? Tal vez intuitivamente, si a mí me dicen que van a obligar al sistema financiero a abrir los datos para que entren nuevos competidores, pues yo digo, tal vez eso debería funcionar mejor que el modelo voluntario, porque si a nadie lo están obligando, pues nadie va a entrar. Pues no necesariamente. En el Reino Unido hubo un crecimiento importante en el principio de la implementación en el 2020, que empezó a correr el deadline para implementar el esquema de Open Finance. 131% de crecimiento de los terceros desarrolladores, o sea, hay 131% más de billeteras electrónicas, iniciadores de pago, financial planners o planeadores financieros, planificadores financieros que trabajan con datos de los clientes gracias a que existe el esquema de Open Finance y que pueden acceder a sus datos del sistema financiero. Pero luego cuando vemos los otros años de implementación, pues digamos que en el 2022 solamente hay un 17% de crecimiento. Y hay una conclusión de la iniciativa de Open Finance actualmente en los reportes, y es que no se espera más crecimiento de los terceros desarrolladores. Y no es claro además cuál ha sido el impacto de mercado que ellos realmente tienen. Sigue habiendo una concentración muy importante de los 9 bancos grandes en el Reino Unido. De hecho, aquí puse en la presentación que todos tendrán acceso gracias a los organizadores del evento, un extracto del reporte, del último reporte de marzo de 2023 de la Competition Markets Authority, y que dice que hay un alcance pobre en las tasas de adopción del Open Finance en el Reino Unido. Entonces ellos mismos reconocen que ha sido muy difícil
y eso que esto viene desde el 2016, aprobado como normativa, ha sido muy difícil implementarlo. ¿Qué ha pasado en Singapur? No ha sido fácil tampoco, pero el regulador dijo, no creemos en este modelo obligatorio del Reino Unido y la Unión Europea, vamos a tratar otra cosa. Y este es un ejemplo de esas jurisdicciones en las que el regulador, que aquí es la Autoridad Monetaria de Singapur, dice, voy a ayudar al sistema financiero y a los terceros desarrolladores a implementar el Open Finance, sin obligar a nadie. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Y ya cuento cuáles han sido las estrategias puntuales de la Autoridad Monetaria para tener este éxito. Hoy en día, más de 1.600 APIs abiertas hay disponibles en Singapur. A pesar de que es un país bastante pequeño, es una isla de solo 6 millones de personas, es el marketplace más grande del mundo de APIs abiertas de datos financieros. Adicionalmente, hay APIs, hay estas puertas ofrecidas por varias entidades financieras del país en todo tipo de datos para todo tipo de productos, no solamente pagos digitales. Pagos digitales es un porcentaje importante, pero también hay APIs para temas de asset management, para temas de transacciones en el mercado de valores, para temas de planificación financiera, como decía. ¿Qué es planificación financiera? Una app típica de planificación financiera es ofrecida por un banco en Singapur, el banco más grande de productos retail en el país, ofrece una app a través del esquema Open Finance en las que el banco analiza toda mi información transaccional del sistema financiero, porque yo doy el consentimiento para que el banco acceda a esa información a través del marketplace de APIs, y el banco con esa información me dice, Nidia, estás gastando demasiado en comida en estos meses. Entonces yo reviso si de pronto puedo comprar la comida en restaurantes más baratos, si quiero ahorrar por ese lado. Me va diciendo estratégicamente gastos que yo tal vez no me he dado cuenta porque no tengo ese panorama global de todos mis datos en el país, en todas las diferentes entidades de las que soy cliente. Entonces, ese es un típico trabajo y análisis que se hace con datos a través de los planificadores financieros que hoy operan gracias al Open Finance. Entonces, no es solamente un tema de pagos digitales. Adicionalmente, otra estrategia puntual que ha hecho Singapur, así como otras jurisdicciones que han tratado de implementar el Open Finance, no de forma obligatoria como una sanción para el sistema financiero, sino para todo el ecosistema, para que todo el mundo se beneficie, es las plataformas de agregación de datos, pero no llevadas por un actor privado, sino por el regulador en este caso. Esta se llama SG Findex. SG Findex es solo un ejemplo de varias plataformas de compartir datos que existen en Singapur, y en esta es básicamente usada para planificación financiera. Este ejemplo que les di anteriormente, entonces todos los bancos comparten sus datos con autorización de los clientes a través de SG Findex, y los terceros desarrolladores, los Financial Planning Apps, estas startups, pueden acceder con autorización de los clientes, por supuesto, a esta plataforma y analizar esos datos. Pero algo adicional muy interesante de este esquema es que no es solamente información financiera, sino también información de la autoridad tributaria, información de la autoridad que maneja todo el tema de vivienda en Singapur. Entonces saben quién tiene créditos de vivienda, quién ha tenido una vivienda pública o subvencionada y quién no, y toda esa información se comparte en el sistema. Eso ha facilitado, por ejemplo, el estudio de crédito por parte de las entidades financieras, porque es más fácil, ya no tienen que preguntarme a mí, yo no tengo que llevar esa información, está en la plataforma, simplemente doy el consentimiento a la entidad financiera y a la plataforma o a los terceros que comparten la información en esa plataforma. Adicionalmente, hay una capa adicional que es el tema de identidad digital. SingPass es el esquema de identidad digital de Singapur, y también esa información se comparte a través del sistema financiero. Por lo tanto, si yo tengo SingPass, estoy registrada en el esquema de identidad digital en Singapur, no necesito, para abrir cuenta en el sector financiero, ir a una entidad bancaria. Todos los temas de verificación de la identidad de esa persona se hacen a través de SingPass en esta plataforma, o gracias a esta plataforma. Esto no lo ve el cliente, SG Findex no lo ve, solo ve esta cara. Este tercer desarrollador es el que interactúa con el cliente.
Hong Kong es otra jurisdicción que ha implementado algo similar a Singapur. Voluntario, desarrollo de mercado, pero el regulador con ese rol muy definido de incentivar a los diferentes actores a implementar el Open Finance. En este caso, con un objetivo muy específico. Hong Kong dijo, yo no quiero abrir como Singapur este esquema para todo, pagos, asset management, trading en mercado de valores, no, algo muy específico y es vamos a apuntarle a implementar Open Finance para una necesidad muy específica del país y es el crédito de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha pasado con el Open Finance acá? Uno dice pagos digitales, financial planning, pero ¿cómo puedo ayudar al crédito de este lado con la implementación del Open Finance? Pues Hong Kong dijo, vamos a montar algo parecido al SG Findex, a implementar algo parecido a SG Findex, pero lo llamaron Commercial Data Interchange. En esta plataforma, en el Commercial Data Interchange, bancos y otras entidades, por ejemplo, Public Utilities o las entidades que ofrecen servicios públicos en el país, así como la autoridad tributaria y otro tipo de proveedores de servicios pueden compartir información para que otras entidades, terceros desarrolladores, online lenders, prestamistas que operan online o bancos, entidades financieras, desarrollen novedosos modelos de crédito con base en esta información que es no tradicional para el sistema financiero. No es la típica información que se tiene en cuenta, el típico credit scoring, el puntaje de riesgo de crédito que tenemos todos en algún buró de crédito o alguna de estas entidades que tiene cada país, sino es un modelo alternativo, con datos alternativos. Esto solamente para pequeñas y medianas empresas, para ofrecer crédito a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha pasado en la práctica? Más de 30 bancos y entidades que prestan dinero en este mercado están hoy participando en el esquema de Commercial Data Interchange. Más de 900 préstamos han sido desembolsados con estos nuevos modelos de procesamiento de datos, estos nuevos modelos de riesgo de crédito basados en datos no tradicionales para las pequeñas y medianas empresas y más de 1.800 millones de dólares de Hong Kong han sido desembolsados a través de esta iniciativa. Adicionalmente, hay una segunda capa de la implementación del Open Finance en Hong Kong y es que algunos bancos han dicho esto es una oportunidad, no solamente en los temas tradicionales de crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero también en trade financing, en este financiamiento para operaciones de comercio internacional. DBS, que es un banco muy importante de Singapur, el más grande de Singapur para temas retail, pero que también opera en Hong Kong está utilizando Commercial Data Interchange para ofrecer este tipo de créditos y con este otro proveedor de datos que está también participando en el esquema, que es GS1 Hong Kong, acceden a información no tradicional para desarrollar créditos en este mercado. Adicionalmente, HSBC es otro ejemplo de un banco originalmente, o pues su matriz está en Reino Unido, pero la compañía que opera en Hong Kong está participando en Commercial Data Interchange y ellos han desarrollado un producto de crédito en el que el dato no tradicional al que acceden a través de la plataforma es un dato, o son datos que provee o que controla HKTB. Este es un proveedor de servicios en el mercado retail, que es básicamente un mall, y este proveedor y Octopus se encargan de darle información a el banco a través de la plataforma con el consentimiento de sus clientes sobre el nivel de compras y qué tan activo es cada uno de los comercios y de las tiendas que operan en ciertos malls, que están en ciertos centros comerciales que operan en Hong Kong. En Estados Unidos ya les había contado en líneas generales que opera el sistema voluntario también de desarrollo de mercado, pero sin autoridades que tengan ningún tipo de iniciativa de montar un marketplace de APIs ni nada parecido, y esto ha generado pues que los agregadores de datos crezcan en este mercado. Son empresas nuevas que han visto una oportunidad de negocio de volverse
el Commercial Data Interchange o el SGFindex, pero no controlado por una autoridad, sino es una compañía que cobra por este servicio y por montarle las APIs y ciertos estándares de esas puertas que los terceros desarrolladores tocan a las entidades financieras. En la Unión Europea, que ha sido el modelo obligatorio y se ha vuelto, junto con el del Reino Unido, el modelo a seguir por muchos países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, México, Colombia en parte. Colombia trató primero de hacerlo voluntario y parece que ahora hay una ley que está impulsando mover el sistema hacia el modelo obligatorio. ¿Qué ha pasado con el modelo de la Unión Europea en la práctica, en implementación? Es difícil acceder a datos, pero sí se reconoce en los reportes de las autoridades en la Unión Europea que las razones de privacidad, seguridad y la falta de interoperabilidad y de estandarización de las APIs, de esas puertas, pues han hecho difícil la implementación. ¿Qué pasa cuando las APIs no son estándares? Pues si yo soy una startup y tengo que acomodarme a los estándares de cada banco, pues es complicado. ¿Cómo ha resuelto Singapur o Hong Kong este tema? Gracias a la Asociación de Bancos de Singapur y Hong Kong. ¿Qué pasa si la Asociación de Bancos no es suficientemente eficiente o es más difícil la interacción entre entidades en una jurisdicción? Pues esto tal vez debe ir a la regulación, el tema de estandarización de las APIs. Por eso es importante ver esas características de cada uno de los mercados para saber qué puede funcionar bien en nuestra jurisdicción. En la Unión Europea estos han sido los mayores dolores de cabeza y en privacidad es muy importante, y esto me lleva a otra de las lecciones en el tema Open Finance, la coordinación entre distintos reguladores. En la Unión Europea el tema de privacidad en Open Finance y en el desarrollo de pagos digitales, que ha sido el enfoque de Open Finance en la Unión Europea, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es que por un lado tenemos GDPR en la Unión Europea, el reglamento de privacidad. ¿Qué nos dice el reglamento de privacidad? Hay que compartir datos lo mínimo y con los motivos más específicos que se puedan en la regulación, y eso va un poco en contra del mensaje de Open Finance, de PSD2, si se ven los debates, las discusiones y los papers que se han sacado para consultas en la Unión Europea, incluso ahora con PSD3, la nueva directiva que se está planteando, es queremos tener un mercado vibrante, un mercado dinámico de compartir datos en la Unión Europea. Eso va un poco en contra de ese otro mensaje del otro regulador de privacidad diciendo los datos son algo sagrado, que hay que moverlos solamente bajo unos mandatos muy estrictos del dueño del dato o de la persona que se considera el sujeto de datos. Ese ha sido un dolor de cabeza, como poder reconciliar esos dos objetivos regulatorios, y por eso una de las grandes lecciones del Open Finance también es la conversación y la coordinación entre distintos reguladores. En Singapur, por ejemplo, ¿cómo se ha solucionado esto? En Singapur la protección de datos personales existe, pero con un objetivo regulatorio muy claro, es proteger al sujeto de datos, pero también habilitar los negocios basados en datos. El enfoque de la Unión Europea es percibir la privacidad como un derecho humano, y eso lo hace mucho más restrictivo para las empresas cuando quieren crear modelos de negocios basados en datos. Recomendaciones del tema de Open Finance. ¿Cuáles han sido las lecciones? Que ya he mencionado algunas, pero primero, el mismo modelo no funciona en todas las jurisdicciones. Estamos obsesionados particularmente en Latinoamérica con copiar el Brussels Effect, que llaman en la literatura académica, algunos llaman este efecto Bruselas, que es algo sale en la Unión Europea y muchos países corren a copiarlo. Ha pasado mucho en Latinoamérica con el tema de datos personales y con las iniciativas en el sector financiero. Miremos las características de nuestra jurisdicción y veamos qué de pronto se acomoda mejor para esas necesidades que tenemos, para los objetivos regulatorios que queremos y para el ecosistema que tenemos hoy en día. Estamos pensando en Open Finance, pero sí tenemos terceros desarrolladores que estén listos para acceder a los datos, y si es así, ¿en qué subsectores? ¿En pagos digitales o en otros? ¿Y eso qué implica para el sistema? ¿Están regulados esos otros? Bueno, todas esas preguntas hay que hacerlas antes de entrar a copiar lo que en otras jurisdicciones ha o no funcionado. Adicionalmente, el modelo obligatorio, que intuitivamente pareciera mejor para
promover la competencia, para promover la innovación, para promover nuevos actores, no necesariamente se traduce en mejores cifras de implementación. Singapur, Hong Kong, vemos cifras concretas de la implementación muy exitosa del Open Finance sin ser obligatorio. Entonces, no necesariamente lo obligatorio implica un mayor éxito de implementación. Segunda lección, protección de datos personales. De nuevo, la coordinación entre los diferentes objetivos regulatorios. Es importante que el regulador financiero empiece a hablar más de la mano con el regulador de protección de datos personales, no solamente para el Open Finance, para las implementaciones de inteligencia artificial en el sector financiero también. Estandarización de datos y APIs. ¿Quién es la entidad que debería estar encargada? ¿Cuál es lo que va a facilitar la implementación del esquema en la República Dominicana o en el país que estemos analizando? ¿Es la Asociación de Bancos capaz de sacar la estandarización de APIs adelante como lo fue en Singapur o en Hong Kong? ¿O necesitamos un regulador como en Corea del Sur que diga estos van a ser los estándares y esto es lo que va a garantizar la interoperabilidad del sistema? Otra pregunta que debemos hacernos. Responsabilidad de los diferentes actores que interactúan en esta cadena, tanto los que comparten datos, los que abren los datos al público, como los terceros desarrolladores. ¿Qué ha pasado incluso en el tema de tecnología, en el sector de tecnología o de redes sociales, si así queremos llamarlo? Todos hemos oído o incluso visto el documental de Cambridge Analytica. Saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Esta empresa, en este caso en el lenguaje que está utilizando Open Finance, el tercero desarrollador que desarrolló un producto nuevo para las campañas políticas, que era analizar los datos de las personas que estaban en Facebook, que comparten sus datos a través de ciertos grupos en Facebook. Facebook tiene un API que ofrece estos datos, que los comparte con consentimiento de las personas que tienen cuenta en Facebook. Cambridge Analytica pues empezó a usar esos datos de forma no ética. Ni siquiera es tan claro que sea ilegal en algunas jurisdicciones, pero definitivamente de forma no ética porque estaban manipulando lo que la persona pensaba a través de fake news, de información falsa, porque sabían a través del análisis de esos datos que comparte Facebook con consentimiento de los usuarios, sabían a quiénes es fácil manipular, quiénes son esos indecisos que todavía no saben por quién votar en varios países. Eso se ha llegado hoy a la conclusión casi que estándar en todas las jurisdicciones, que no es un uso ético de los datos. Imaginémonos un escenario así en el sector financiero, gravísimo, algo que tenga implicaciones, por ejemplo, en temas de acceso al crédito. Entonces, una pregunta grande es, ¿qué vamos a hacer con esos Cambridge Analytica? ¿Vamos a regularlos? Y si es así, ¿cómo? Es muy sorprendente ver discusiones regulatorias de Open Finance, por ejemplo, en México, antes de pensar en cuál es la regulación que queremos para los terceros que ofrecen servicios de pagos digitales. Es como queremos volar sin aprender a caminar. Primero una cosa y luego la otra, pareciera más lógica. En Singapur, por ejemplo, ese orden en el pensamiento ha sido muy claro en la estrategia de implementación. Singapur, por ejemplo, dijo conscientemente: no queremos hoy regular a terceros desarrolladores que solo trabajen con datos. Solamente vamos a pedirle licencia y vamos a regular como entidades financieras a proveedores de servicios de pagos y terceros desarrolladores que utilicen dinero de los clientes. ¿Eso qué quiere decir? Que agregadores de datos como los financial planners, que estaba explicando antes, no necesitan licencia en Singapur para operar, pero hay esa certeza legal de que ellos no la necesitan y así operan. En la Unión Europea sí la necesitan un registro bajo la regulación de PSD2, de la segunda directiva de pagos digitales. Esos agregadores de datos sí necesitan un registro en la Unión Europea. Pero es importante dar esas discusiones antes de hablar de las bondades del Open Finance y correr a implementarlo con un modelo sin haber dado esas discusiones antes. El enfoque horizontal. Pensemos de una vez si vamos a embarcarnos en esta implementación, en meter otras entidades, no solamente datos financieros. Tal vez el tema de reciprocidad puede ser mucho más claro si incluimos otros actores. Y la reciprocidad, atado a lo que ya mencioné, pensar en los incentivos de todas las partes. El éxito de un modelo voluntario e incluso del modelo obligatorio es pensar en qué beneficia esto también a las entidades financieras tradicionales.
de eso también depende el éxito del esquema de Open Finance, y es una discusión que no se da siempre por ese afán de ver el Open Finance casi como una sanción a los bancos tradicionales que históricamente han tenido la mayor concentración en el esquema de pagos digitales. Todo esto, todo lo que he contado hoy, más otros ejemplos de algunos de esos países que estaban en una de las diapositivas anteriores, los encuentran en este link, autopromoción, de uno de los estudios que hice de Open Finance, y ahora pues ansiosa de recibir las preguntas que puedan tener sobre este tema. Muchas gracias. Por favor. Sí, como siempre, levantando la mano, el micrófono. Gracias por la presentación, me parece súper interesante. De hecho, aquí en República Dominicana, nosotros como abogados recibimos constantemente consultas de desarrolladores que quieren implementar este tipo de software aquí en la República Dominicana, y siempre la primera pregunta es, ¿está regulado o no está regulado? No está regulado específicamente, pero las personas para mayor seguridad lo que están haciendo es que siempre se anclan a un banco, o sea, a la autorización que tiene el banco, y por eso vemos que realmente las aplicaciones que más se usan aquí en la República Dominicana son justamente de bancos. Tenemos Billet, que es de BHD, tenemos de pago del Popular y etcétera, etcétera. Así se han ido desarrollando. Ahora, viendo estos modelos que presentas, me gustaría saber cuál es tu posición sobre qué tú piensas que es mejor, porque si es regular o no regular, considerando que en República Dominicana ahora mismo no está regulado, y sobre todo, cómo la regulación debe de manejar el tema de esas dos prioridades que hay. Por un tema de que obviamente el país no se puede mantener de espalda a la innovación digital, que obviamente debemos apoyarla, pero al mismo tiempo cómo protegemos los datos, que es un derecho fundamental en la República Dominicana, y hay una ley de protección de datos que hay que respetar, y de qué manera, porque yo entiendo que la regulación lo que busca es justamente proteger al consumidor frente a que no hagan un mal uso de esos datos. Entonces me pregunto también, son muchas preguntas, perdón, pero porque está muy interesante, pero me pregunto también de qué manera esos que no están regulados se asegura el país de proteger esos datos de los consumidores, de todas esas APIs que tienen acceso a tanta data, justamente para que no pase como el caso de Cambridge Analytica, que hicieron un uso no ético de la data. Gracias. Pues voy a unir tus preguntas como en una gran pregunta, que es la pregunta del $1.000.000, ¿regular o no?, para promover la innovación. De hecho, a mis estudiantes siempre les presento como el discurso, uno de los últimos antes de desaparecer, de Jack Ma, el fundador de Ant Group, de Ant Financial, una big tech enorme en China, un emprendedor famosísimo, y pues él salió a decir que los reguladores eran los culpables de que no se innove en el mundo. Y al gobierno de China no le gustó mucho eso y él tuvo que desaparecer un tiempo, y bueno, fue un tema muy controversial. Les muestro esto porque esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Regular o no regular para promover la innovación? Y de eso vamos a hablar también más adelante en mi segunda ponencia en esta conferencia. Pero para el esquema de Open Finance, diría yo, lo que hay que pensar es qué queremos de los terceros desarrolladores, y de la experiencia que he visto en otros países y la experiencia del modelo de negocio del sector de redes sociales o tecnología, si se quiere llamarle. Es mejor regular de alguna forma a esos terceros desarrolladores, particularmente si están ejerciendo o están ofreciendo un producto que pueda ser considerado o que queramos considerarlo como actividad financiera. Esa es una forma importante de protección, una capa importante de protección para el consumidor financiero, pero hace falta esa coordinación entre el regulador financiero en el tema de manejo de datos y el regulador de protección de datos personales. No debería dejarse todo al regulador de protección de datos personales o a la agencia o autoridad que se encargue del enforcement de esos temas, porque también es un tema de protección al consumidor financiero al final del día. Se necesita coordinación entre los dos, además porque en algunos casos el objetivo de regulación puede ser distinto. Entonces se necesita coordinación entre ambos, y yo propendería por pensar en qué queremos regular de los terceros desarrolladores para darles
certeza jurídica sobre cómo pueden operar en la jurisdicción y segundo, esa capa adicional que mencionaba de protección al consumidor financiero. Ya viendo cada uno de los terceros desarrolladores y qué tipo de actividad ofrecen y si la queremos regular o no, y teniendo implementado cada uno de esos marcos regulatorios, eso, por la experiencia de otros países, va a incentivar a que más emprendedores vayan a querer sacar productos nuevos con base en datos a los que pueden acceder a través del esquema Open Finance, cosa que hoy no sucede. Hoy sigue siendo un mercado muy concentrado y con un poder de mercado bastante grande para las entidades financieras tradicionales en jurisdicciones como la República Dominicana, precisamente por la falta de claridad legal, porque el emprendedor depende de tener esa alianza con el banco. No hay un marketplace de APIs, no hay un esquema vibrante y dinámico de compartir datos a los que todos puedan acceder. ¿Cómo pueden acceder todos a eso? Pues teniendo su licencia o su claridad sobre si tienen que estar regulados o no por el regulador financiero. Bueno, pues si no tienen más preguntas, concluimos con esta participación de la profesora Nidia. Ella va a tener otra intervención un poquito más tarde, es decir que la tendremos nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, profesora.